En este vídeo voy a probar una ROM personalizada. Ya vimos en otro vídeo la prueba de la ROM Evolution X, que la verdad va muy bien, mucho mejor que MIUI para optimización de juegos en teléfonos no muy potentes como este Poco X3 NFC. Es la que tengo ahora instalada y como me gusta investigar, probar siempre para mejorar el rendimiento o la autonomía de la batería, voy a probar esta otra ROM conocida que se llama Arrows. Esta es la web del desarrollo de esta ROM y desde aquí podemos buscar una ROM para nuestro modelo de teléfono. Si entramos en una marca aparecen estos nombres tan raros, es el codename, el nombre en código. Si no sabes cuál es el codename de tu teléfono, busca en Google y te debe aparecer el nombre en código asociado a tu modelo de teléfono. El Poco X3 se llama Surya. Y por algún motivo la versión oficial de Arrows no va a lanzar más actualizaciones, pone aquí descontinuado, y si vamos aquí en la zona experimental parece que puede que sigan actualizando desde el desarrollo experimental. Yo voy a probar la última oficial, Android 12.1. Tenemos dos versiones, una es la descarga sin Play Store y la otra es la versión con Apps, las Google Apps con Play Store, que es la que voy a instalar. Me habéis comentado que por qué no explico cómo instalar desde cero una ROM personalizada. Bueno, pues si ese es tu caso y no tienes mucha idea sobre esto, te dejaré un vídeo donde explico los pasos a seguir. Este Poco X3 NFC ya tiene el bootloader desbloqueado y un recovery TVRP instalado, así que cuando hayamos descargado la ROM al almacenamiento, iniciamos en modo recovery TVRP. Lo que vamos a hacer ahora elimina lo que tengamos en el almacenamiento, fotos, aplicaciones, vídeos, etc. Pulsamos en instalar y buscamos la carpeta donde he descargado el archivo .zip de la ROM Arrows. La selecciono y deslizo aquí abajo. Como vemos, una vez que ya tenemos un recovery instalado, el proceso es muy fácil. Cuando termina la instalación, vamos aquí a limpiar y luego formatear data, porque estamos pasando de una ROM a otra totalmente distinta. Escribimos yes y pulsamos esta tecla intro y por último reiniciamos. Como vemos, la ROM está prácticamente sin aplicaciones instaladas. Aquí no hay aplicaciones basura como en MIUI Global. De hecho, la mayoría de ROM personalizadas no tienen basura apenas y tiene algo importante que es la tienda Play Store. Tampoco hay muchos ajustes de personalización, está lejos de la personalización que puede ofrecer MIUI, por lo que la hace perfecta para teléfonos con poco espacio de almacenamiento. De hecho, el archivo de instalación solo pesa un poco más de 1 GB, nada que ver con MIUI, que en la versión Recovery pesa casi 3 GB. He probado el rendimiento en algunos juegos y comparándola con la ROM Evolution tiene un rendimiento bastante parecido. Ajustes gaming apenas he encontrado. Si os acordáis del vídeo que hice sobre la ROM Evolution X, había ajustes de todo tipo, incluso te permitía falsear el dispositivo para hacer creer al juego que tenías un dispositivo de más alta gama y así jugar a más fotogramas por segundo. Este Poco X3 tiene la pantalla a 120 Hz de frecuencia máxima, pero muchos juegos se ejecutan a 60 Hz como máximo. Bueno, pues en esta ROM Arrows los ajustes que he encontrado activan el modo rendimiento, que mejora la respuesta del táctil de la pantalla, los controles del juego van mejor y también puedes poner un contador de FPS y prácticamente no hay más ajustes. Fortnite, que tiene una malísima optimización en teléfonos gama media-baja, casi cualquier juego shooter tiene menos saltos en los FPS que Fortnite, y la verdad que si lo comparamos con MIUI va mucho mejor, sin tantos lagazos que daba sobre todo al momento de saltar del autobús. El consumo de batería en modo reposo, he visto que en este Poco X3 NFC es un poco alto. En parte debe ser porque el procesador se mantiene a una frecuencia un poco alta para estar casi sin aplicaciones abiertas, y un porcentaje de carga también algo alto. Esto se puede solucionar, por ejemplo, cambiándole el kernel por uno compatible que disminuye la carga del procesador, como ya vimos en el vídeo de cambiar el kernel. Si tuviese que clasificar estas tres ROM por rendimiento en juegos, en este Poco X3 NFC recalco el modelo Poco X3 NFC porque depende del dispositivo te puede ir mejor o peor una misma ROM, así que en tercer y último lugar pondría sin lugar a dudas MIUI. En segundo lugar Arrows
Y en primer lugar, Evolution X, que en experiencia de juego, fluidez, me ha gustado más y además pues tiene ese detalle que me ha gustado, como falsear el dispositivo para aparentar ser otro y mejorar la tasa de FPS en algunos juegos. No obstante, el rendimiento y la fluidez es bastante similar entre Evolution X y la ROM Arrow OS. Para uso diario va perfecta, tiene una aplicación de cámara algo más completa que Evolution X, aunque si usas mucho la cámara tendrás que descargar alguna cámara de Play Store que traiga algunas opciones más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, comenta si queréis que pruebe alguna otra ROM, cuál os gustaría. Nos vemos en el próximo vídeo.